Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui Noguera, marqués de Oropesa, nació en Surimana, Canas, el 19 de marzo del año 1738. Conocido posteriormente como Túpac Amaru II, quien fue un caudillo indígena, líder de la mayor rebelión anticolonial que se dio en Hispanoamérica, descendiente de Túpac Amaru I, último Zapa Inca. Lideró la denominada Gran Rebelión, que se desarrolló en el Virreinato del Río de la Plata y en el Virreinato del Perú, pertenecientes al Reino de España. Rebelión iniciada con la captura y posterior ejecución del corregidor Antonio de Arriaga. Túpac Amaru II, considerado como jefe native de Surimana, Tungazuca y Pampamarca, era adinerado y se dedicaba al comercio. El 25 de mayo del año 1758 contrajo matrimonio con Micaela Bastidas Puyucawa, con quien tuvo 3 hijos: Hipólito, Mariano y Fernando. Llega el 4 de noviembre del año 1780. José Gabriel Condorcanqui inicia su rebelión contra la dominación española, adoptando el nombre de Túpac Amaru II. Mitan Tukukun, Alcabala Tukukun, Obra que Kunan Hoyun. Pero luego fue traicionado y capturado en la batalla de Checacupe. Sus 3 hijos también fueron capturados: Hipólito, de 20 años, Mariano, de 18 y Fernandito, de 12, quienes tuvieron que presenciar en los calabozos de Cusco la horrible tortura a la que fue sometido su padre, pues según la historia, cuenta que a Fernandito lo llevaron al lugar donde estaba encadenado Túpac Amaru. La historia también cuenta que Fernandito retumbó la Plaza Mayor de Cusco con un grito de libertad. Que no hayan venido hasta hoy a nuestro poder, sean castigados con iguales, rigurosas y afrentosas penas. La historia de la humanidad no registra castigo semejante contra un infante, como este de obligarlo a ser testigo de la atroz ejecución de su propia familia. Fernandito tuvo que presenciar el odioso cumplimiento de esa crueldad, que estableció descuartizar con 4 caballos a su padre, a su papá, José Gabriel. Mariano y Fernandito y su tío, Juan Bautista, fueron llevados arrastrando cadenas hacia Lima, en una marcha que duró 40 días y 40 noches, conocida como la Caravana de la Muerte, donde el hambre y la sed y el cansancio cobraba la vida de muchos familiares. Al llegar al Callao, fueron encerrados en las mazmorras del Real Felipe durante 5 meses.
Luego de ese tiempo, la orden era llevarlos a una prisión del África para que mueran de vejez, alejados del Perú. Pero, en último momento, el virrey Agustín de Jáuregui cambió la orden por temor a los ingleses. Luego, estos fueron trasladados a una prisión, a una cárcel en España. Con ese objetivo, los Túpac Amaru fueron llevados en 2 barcos rumbo a España. Mariano, su tío Juan Bautista y otros familiares fueron embarcados en el barco peruano. En sus escritos, Fernandito exclamaba lo siguiente: «Qué ironía del destino, ser peruano y luchar por la libertad del Perú y salir al destierro en una fragata con ese mismo nombre». Es así que este barco, llegando a las costas de Portugal, no pudo soportar su peso y se partió en 2, hundiéndose con todo el oro peruano en el Océano Atlántico. Y muchas personas se ahogaron. Y Fernandito, que no sabía nadar, por gracia divina, fue rescatado por un soldado español, que éste le confesó, después que a pesar que era un soldado español, no podía ver morir a un niño peruano. Para no involucrarse con el hijo de Túpac Amaru, el soldado decidió dejarlo en una isla de Portugal. Después de varios años de prisión, Fernandito le escribió una carta al rey Carlos III, pidiendo su libertad, exponiendo que es único delito haber nacido en la familia de los Túpac Amaru, y eso no era un pecado, pues nadie elige en qué familia nacer. Llegó con sus 15 años a Cádiz, fue encadenado, echado a las mazmorras de San Sebastián y luego a la de Santa Catalina, una prisión lúgubre y húmeda en la punta de una isla de esa ciudad. En ese confinamiento sobrevive a los asaltos de su memoria. Por mediación de un sacerdote, al cumplir los 17 años, le escribe al rey Carlos III suplicando su liberación. Esta carta fue enviada mediante un sacerdote al rey y al mismo papa, pero la carta fue rechazada por el rey Carlos III. Esta petición de Fernandito no tuvo aceptación. Sufrido desde los 13 años, suplico, humilde, ordene se cumplan las leyes en España. Sin recursos para alimentos y baños medicinales, es imposible subsistir, además con una vejez prematura. Dios Todopoderoso sabe cómo pude soportar estoico 17 años enterrado vivo en diversas mazmorras, solo por el delito de haber nacido inocente y libre, para después ser convertido en este reino en una sombra que duele. Pero Fernandito no se detuvo y al año siguiente le escribe la misma carta, pero esta vez al rey Fernando III, quien acababa de llegar al trono español. Esta vez el rey se apiadó de Fernandito, pero con el miedo que éste regrese al Perú e inicie una revolución, traza un plan para que Fernandito se convierta en un leal sacerdote y de esta manera olvide a sus parientes. Por tal motivo, Fernandito a los 19 años fue trasladado, después de 5 años de calabozo, a la escuela de Getafe, un monasterio que reunía a niños pobres como a niños de clase media y media baja a cargo de los curas. Donde estudió filosofía, gramática, aritmética y otros cursos. Es por eso que al graduarse pidió que se le nombrara como funcionario en administración pública, trabajo que se le prohibió por tener el apellido de Túpac Amaru II y por temor de regresar a las frías y oscuras mazmorras debido a las torturas de toda una vida en prisión.
y a la edad de 29 años, en una casa abandonada, murió el último hijo de Túpac Amaru II a causa de una nostalgia y una depresión crónica. Estará al costado de los restos simbólicos de su padre, al hijo que nunca debió haber salido. El único delito que ha cometido Fernandito es haber nacido y ser hijo de Túpac Amaru II, un libertario que estaba luchando por la causa justa de su pueblo, contra el abuso, contra la prepotencia, contra la opresión. Pues sí, los restos de Fernandito serán traídos a su patria, a su país, a la tierra que lo vio nacer. Es así que el periplo del alcalde de Cusco, Luis Pantoja Calvo, buscando ese propósito que considera que este es el encargo del Cusco, comprometiéndose rápidamente a trabajar, por un lado, la búsqueda de los restos y sus antecedentes históricos de Fernandito, y por otro, la parte legal de cómo acceder a ellos y eventualmente poder repatriarlos al Perú. El alcalde de Cusco, Luis Pantoja Calvo, viajó a Madrid, capital de España, y visitó el templo donde fue inhumado el heredero de la dinastía precolombina, Fernandito, como explica un amplio reportaje publicado en el diario La Razón. Repatriar los restos de Fernandito es un acto de dignidad, de sanación de heridas y de hermanamiento. Se trata de un hecho histórico sin precedentes para nuestro país, para el Perú, que supone un abrazo fraternal con España, señaló así la autoridad cusqueña. Dice partida literal de defunción de Fernando Tupamaru. Tupamaru le pusieron, de edad como de 30 años, de estado soltero, natural de la ciudad del Cusco, reino del Perú, hijo legítimo de José Gabriel Tupamaru y de doña Micaela Bastidas. Vivía en la calle Ministrales, recibió los santos sacramentos y murió el 30 de julio de 1798, sin haber hecho disposición alguna testamentaria, por lo que, habiéndose dado cuenta, el señor vicario dio licencia para que se le enterrase, como se ejecutó, de limosna. De limosna entierran a las personas que no tienen familia, a las personas prácticamente indigentes. Siendo hijo de Túpac Amaru, fue enterrado en la más absoluta pobreza Fernandito Túpac Amaru. El final de una tragedia. Fernandito. Hecho histórico que va a marcar la historia de nuestra ciudad imperial del Cusco, el retorno de los restos, como se ha señalado, ¿no?, simbólicos de Fernandito Túpac Amaru, de donde nunca debió salir. Pero esto ha sido un trabajo previo que se ha desarrollado desde diferentes instancias de la municipalidad, y justamente vamos a hablar con la directora de Cooperación Técnica, la licenciada Karen Nin, para que nos resuma todo el antes para conseguir este hecho que marcará la historia de nuestra ciudad. Licenciada, muy buenas noches, bienvenida a Ronda Política. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Darles el saludo de nuestro alcalde Luis Beltrán Pantoja Calvo, que en este momento se encuentra en la ciudad de Lima, donde pues ha tenido una ceremonia protocolar, los restos simbólicos de Fernandito Túpac Amaru. Pero este es el resultado de un trabajo que justamente nace de la cooperación interinstitucional, técnica, inclusive internacional, que se manejan en todas las instituciones públicas y que de ahí pues nacen justamente este tipo de resultados. Sí, efectivamente, por encargo de nuestro alcalde, en el mes de agosto nosotros iniciamos los trámites a través de el envío de documentos. A través de Cancillería, se conversó con el secretario general de Cancillería, el ministro Eric Anderson. También nos pusimos en contacto con el doctor Gustavo Pacheco como parlamentario andino, y por supuesto con el embajador de Perú en España, el señor Luis Iberico Núñez, a quienes remitimos los documentos nuevamente por encargo de nuestro alcalde, para poder iniciar con este trámite de repatriación. Para esto también nuestro alcalde se puso en contacto con el doctor Aldo Olchese Santonja,
a quien tenemos que darle las gracias y lamentar su temprano fallecimiento hace mes y medio, porque es esta persona la que ha hecho toda una investigación en España al más alto nivel para poder determinar y conseguir los documentos, en este caso la partida de defunción de Fernandito Tupac Amaru. Él hace estas gestiones con la iglesia y con el arzobispado de Madrid, y él lo menciona y él saca una documentación, porque fue por un encargo en su momento que inició este trabajo, por un encargo del señor Ricardo Noriega Salaverry, que inicia este trámite o inicia esta búsqueda, esta investigación todavía en la época o después de la pandemia. Bueno, en todo caso, lo que ha habido es un trabajo de relaciones interinstitucionales con, como dicen, instituciones y también con personas que han coadyuvado a poder establecer históricamente, porque de eso se trata, históricamente, documentos y lugares para poder llevar adelante lo que estamos hoy siendo testigos los cusqueños. Sí, definitivamente, y por supuesto la voluntad política, la voluntad de nuestro alcalde por tener y por lograr esto. Muchas veces, y una de las cosas que ha salido últimamente en estos días, es que esta gestión hay muchas personas, muchas autoridades que las habrían iniciado inclusive antes. Y sí, quizás, y lo felicitamos, sin embargo, acá se tiene que ver logros, se tiene que ver resultados. Y en este caso es nuestro alcalde quien tomó contacto y quien estuvo en contacto con el doctor Aldo Olchese, y con él es que iniciamos este trámite. Inclusive hemos pedido apoyo al arzobispado del Cusco, quienes emiten un oficio hacia el arzobispado de Madrid para lograr que pues obtengamos a lo que hoy estamos siendo testigos. Muy bien. Exactamente. Licenciado Omar Paz, usted como gerente de Turismo y Cultura, ¿qué podemos decirle a la población cusqueña de esta actividad? Primero, de este logro y de esta actividad que se está programando para mañana, que es la llegada, si cabe el término, formal, oficial, de los restos de Fernandito al Cusco. Sí, bueno, Julio, ante todo, muy buenas noches, agradecerles la invitación a nombre del alcalde, también transmitirles el saludo, ¿no? Esto ha sido un esfuerzo conjunto, todos nosotros hemos puesto nuestro grano de arena para lograr este objetivo. Si bien es cierto, hemos sido víctimas de muchas críticas y para lo cual estamos acá. Yo quiero entender culturalmente, ¿qué significa? Porque ahí viene la crítica, porque para muchos culturalmente esto no tiene mucha relevancia, no hay los documentos que demostrarían que efectivamente lo que se están trayendo son simbólicamente los restos, todo lo que ya ha sido materia de un nivel de cuestionamientos, y que en su condición de gerente justamente de Turismo y Cultura tiene que dar la cara y explicarle a la población cusqueña. Obviamente, culturalmente es muy importante. Hasta el día de hoy mucha gente no conocía la historia de Fernandito. Gracias a esto podemos también nosotros trabajar y sensibilizar a la población. Si bien es cierto, hay restos simbólicos, siempre se ha hablado de restos simbólicos, algún personaje salió por ahí a decir que están trayendo tierra, incluso tierra de un lugar donde no estaba. Hay pruebas, hay documentos. Aldo Olchese, uno de sus informes, muestra cómo es el trámite y cómo se ha llegado a esto. Es más, se ha creado una placa allá en Madrid, en San Sebastián. Para nosotros es importante, es un encuentro con nosotros mismos, es un acto reivindicatorio, y esto viene por encargo de nuestra primera autoridad. Nosotros, desde la Gerencia de Cultura, también empezamos un trabajo para revalorar. No solamente va a quedar en un proceso de traer y ya está. Yo creo que hay que sensibilizar a la población y hay que encontrarnos con nosotros mismos. Ningún cusqueño o cusqueñista que ame esta tierra se va a negar a una situación de esta naturaleza, de reivindicar. Hace muy poco la San Antonio del Cusco ha reivindicado a María Trinidad Enríquez y le ha hecho entrega simbólicamente y póstumamente de su título de abogada y le ha declarado honoris causa. Es un tema de reivindicación. Pero cuando ya pasa esto a un tema inclusive de situaciones políticas, pierde la esencia de reivindicación. ¿Creen ustedes, o en su caso, desde la Gerencia de Turismo y Cultura, que se ha perdido la esencia reivindicativa y ha pasado ya a un tema inclusive de orden publicitario? Mucha gente va a querer mostrar eso. Mucha gente va a querer
desmerecer el esfuerzo que se está haciendo, pero yo creo, y eso sí también nuestra primera autoridad nos dijo bien claro, esto no es un tema político, es un tema reivindicativo, y nosotros lo hemos trabajado bajo esa proyección, bajo esa percepción. Entendamos, nosotros no solamente, vuelvo a recalcar, es traerlo, sino es sensibilizar a la población, sensibilizar a los pueblos. El gobierno regional también debe estar, pero bueno, trabajemos y empujemos como cusqueños, no solamente por Fernandito y por todo lo que está ocurriendo. Trabajemos por nuestra sociedad, por nuestros jóvenes, por sensibilizar y llegar a esas personas. La tecnología muchas veces evita que esta población pueda llegar, pueda acceder a libros como hemos sacado. El día de hoy nosotros tenemos un código QR donde estamos compartiendo este libro tan importante, Tupac Amaru más allá de la sentencia. ¿Para qué? Para que sea de acceso a todo el público. Eso es lo más importante. Yo creo que más allá de cualquier crítica debemos empujar el lado de la sensibilización y creo que para eso estamos los funcionarios. Ahora, ¿es necesario realizar esta actividad que se ha programado para mañana, cerrando algunas avenidas? ¿A quiénes se está convocando? ¿A la sociedad civil? ¿Van a dejar de trabajar en la municipalidad un día para realizar este acto? No se va a dejar de elaborar en la municipalidad, son órdenes del alcalde. Nosotros tenemos que continuar con nuestra labor. Se ha invitado al público, se ha invitado a autoridades y quienes desean participar, quienes desean sumarse, están las puertas abiertas, pero la municipalidad continúa elaborando. Sabemos que las vías van a tener un uso. Eso es por garantizar también la seguridad de las personas que van a estar. Van a haber niños, van a haber jóvenes que han pedido estar en estos espacios. Quien le habla ha sido invitado a varios colegios. Hemos sido invitados y queremos que estos niños sean parte de la historia. Estamos también con el licenciado Gonzalo Valderrama Escalante, él es licenciado en antropología. Asumimos de que usted no es parte de la gestión, sino es justamente para darle respuesta a toda esta crítica que se ha generado en función a que si son o no son el lugar donde se enterró a Fernandito Tupac Amaru, si lo que se está trayendo son sus restos simbólicos o es arena o tierra de un lugar que para muchos, inclusive ha circulado una fotografía de alguien que ha dicho que ese no es el lugar, que ese cementerio no existe. O sea, por ende, lo que se está haciendo no es algo científicamente comprobado. Antropólogo, para que nos dé su punto de vista. Bien, buenas noches. Gracias por la pregunta y por la oportunidad. Sí, en efecto, vengo como antropólogo para emitir una opinión acerca del concepto de lo simbólico, en este caso, a propósito de tu pregunta, porque es bien cierto que hay una suerte de debate público acerca de la naturaleza de los restos que se están trayendo. Ahora bien, hay una expectativa grandísima, muy alta de la población, esto es algo general, no de esta época, de antes, de poder ver, acceder, tener, recuperar algún cuerpo de un inca histórico. Hace muchos años el historiador Teodoro Hampe en Lima buscó con afán y en muchos años y en varios proyectos los cuerpos de las momias de los incas que estuvieron en el Coricancha, que el inca Garcilaso vio en su trayecto a Lima. Esos cuerpos terminaron enterrados, ¿no?, también en un camposanto, en una iglesia, en el casco histórico de Lima. No encontraron, sin embargo, estos cuerpos, pero la añoranza de tener un resto material de un inca real existe. ¿Qué sucede en este caso? La tumba y el camposanto, ¿no?, donde estuvo enterrado el inca Fernando Tupac Amaru, desapareció, ya no existe. Lo que se trae, lo que se recupera, es en primer lugar la memoria del personaje, es decir, que el personaje existió, que tuvo una historia dolorosa, una historia de suplicio, de sacrificio, que duró durante toda su vida, hasta casi los 30 años. Lo llamamos Fernandito, pero fue una persona que llegó a la edad adulta, a tener casi 30 años, en una época en la que el promedio de edad, ¿no?, bordeaba esa edad. Entonces, se traen restos simbólicos. ¿Qué quiere decir eso, no? Lo que se trae es tierra de ese lugar. ¿Tierra de la tumba? No. Tierra donde uno pueda buscar con microscopio, hacer análisis de ADN, ¿no?, buscar vestigios del cuerpo humano, del inca, Tupac Amaru, Fernando Tupac Amaru. No. Lo que se trae es tierra, ¿no?, del espacio actual, de la construcción actual, que queda de ese sitio histórico,
que fue probablemente más amplio en una época pasada. Entonces, las ciencias sociales no son como las ciencias puras, es decir, 1 más 1 es 2, 2 más 2 es 4. Las ciencias sociales es una suerte de interpretación a partir, pues, de los estudios que puedan hacer los investigadores sociales, antropólogos, historiadores, arqueólogos, que van contando la historia, ¿no? Entonces, quizá aquí ha habido un error conceptual de cómo contar esta historia, porque lo que ha habido es, vamos a traer primero en un instante los restos de Fernandito Tupac. Luego dijo, no son los restos, es simbólicamente los restos de donde estuvo enterrado. Luego dijeron, no, ya no es el donde estuvo enterrado porque ese cementerio ya ha desaparecido. Entonces, se ha ido cambiando la historia y usted mejor que nadie, como investigador social, estos temas empiezan a generar confusión y cuestionamiento ante la posibilidad de una buena intención que termina siendo criticada. Es verdad, hay una confusión de dos planos simbólicos. En primer lugar, la naturaleza del símbolo, ¿no? La tierra que se trae, ¿no? Simboliza un cuerpo humano dentro de un marco institucional que establece ese simbolismo. ¿Cuál es ese marco institucional? El de la Iglesia Católica, entendiendo que Fernando Tupac Amaru fue un devoto católico cristiano, tuvo una cristiana sepultura, la cual es difícil de encontrar, ya no existe, sería un imposible técnico encontrar vestigios de su ADN en ese espacio, ¿no? Sin embargo, esa tierra representa simbólicamente un cuerpo humano. En la tradición católica cristiana estamos hechos de polvo y la Biblia nos dice que nos volvemos polvo. Estamos hablando de simbolismos. Es un simbolismo. Que no han sido bien explicados o entendidos por la población y que ha generado un debate que ha involucrado a otros profesionales también de las ciencias sociales. Sí, ahora yo quisiera contestar la opinión de un colega antropólogo, colega, hemos compartido distintos espacios de debate, el colega Raúl Pacheco Herrera, quien señala que un símbolo tiene que estar basado en un soporte material real o en la realidad. Y esa es una imprecisión desde las ciencias sociales, porque desde la lingüística clásica, pasando por teóricos como el propio Lévi-Strauss hasta Clifford Geertz y la antropología simbólica, los símbolos no están asociados necesariamente a aquello que simbolizan. Es decir, para que todos entiendan, en el catolicismo una hostia es el símbolo del cuerpo de Cristo. ¿Y uno qué va a decir? ¿Ahí hay ADN de un palestino de hace 2000 años diluido? No, no hay una relación entre el símbolo y aquello que simboliza, es una arbitrariedad. A este respecto, mencionaste el concepto de interpretación. Lo que sucede acá en la ciudad es que hay un conjunto de interpretaciones encontradas, enfrentadas, acerca de este acto simbólico en el segundo plano, el cual es la recuperación, la traída del cuerpo, que simboliza una otra cosa. Simboliza la recuperación de la memoria histórica para los cusqueños en ese cuerpo simbólico también, que es el de Fernando Tupac Amaru, el hijo menor de José Gabriel. Y eso, Gabriel. lamentablemente, quiérase o no, el aspecto político juega también pues un papel preponderante, quiérase o no. La gestión Pantoja puede ser pues vista por muy buenos ojos por un sector de la población y también puede ser pues vista mal por otro sector, y ese es ese sector que ha cuestionado, que ha observado y que a esta altura, previa a la llegada de estos restos simbólicos, continúa haciendo una crítica dura y ácida a esta situación. No sé si a nivel de la gestión podemos comentar algo más. Sí, Julio, si me permites. Sobre el particular, realmente hace un momento hemos visto el video que han preparado, y acá tengo una copia de la partida de defunción. Muchas veces, y una de las cosas y las críticas es que, pues, ¿cómo sabemos que era Fernandito? Como decía acá el antropólogo, no hay cómo saber cómo hacer un ADN en este momento. No, pero sin embargo, cuando una persona muere, creo que lo único que puede garantizar que esa persona estuvo enterrada en un determinado lugar es la partida de defunción. Y esta partida de defunción está y existe y la tiene nuestra autoridad. Entonces creo que esta es la mejor muestra de que Fernandito Tupac Amaru estuvo
fue enterrado en un cementerio. Exactamente. Y eso es lo que queda, lo poco que queda, que es de esta cripta, es la tierra que han entregado a nuestro alcalde. Entonces, como dice, el tema del simbolismo también tenemos que respetar. Hay mucha crítica, sin embargo, pues a esas personas tendríamos que invitarlas a que nos demuestren cómo podríamos, en algún momento quizás esa persona dijo los restos personales de Fernandito. Exacto. Sería bueno que inclusive él, así como ha ido a España para poder sacar esta información, sacarse la foto y emitir todos estos comentarios, haga las investigaciones y nosotros le aplaudiremos si es que logra obtener algunos restos personales. Eso es por parte una del parte, derecho de la opinión, es parte del derecho que tiene uno como ciudadano también de cuestionar lo que hagan bien o mal las autoridades. Estamos viendo algunas imágenes, permítame para ir ganando tiempo, de lo que ha ocurrido en Lima. Esto ya es Lima, ¿no es cierto? Esto ha habido un recibimiento, me parece, en el aeropuerto y luego en el Club Cusco de Lima. ¿Ha habido esta actividad, señor gerente? Sí, el día de hoy nuestro alcalde estuvo presente en estos espacios, tuvo un recibimiento por nuestros amigos cusqueños, nuestros paisanos allá en el Club Cusco, hubieron autoridades. Yo creo que allá en Lima el mensaje es bueno, ¿no? Bueno, acá hemos recibido críticas, como dices, es parte de... Nosotros también respetamos las opiniones, no podemos irnos en contra o encima de la opinión pública, pero yo creo que también es un poquito de investigar. Allá en Lima y en España también se tuvo las ceremonias y las exequias necesarias. Mañana nosotros esperamos con mucha ansiedad el poder desarrollar una actividad que también es cultural, es parte de la historia en la cual esperemos participe la población. No están obligados a ir, por ejemplo, los trabajadores de la municipalidad, no están obligados a ir a quienes se cuestionan esta gestión que se ha hecho desde la municipalidad. En realidad nadie está obligado a ir, es una invitación. Ni ustedes están obligando absolutamente a nadie por obras o por la posibilidad de que yo voy a trabajar contigo, pero tienes que hacer esto. No, a nadie. Las labores mañana en la municipalidad van a continuar normales. Nosotros podemos dar un soporte técnico a todo el proceso y eso es regular. Al menos la gerencia de turismo y cultura tiene que dar un soporte técnico porque esta es una actividad que nosotros estamos avalando. Igual, luego de esto no es que quede ahí, tenemos que continuar, como le digo, el proceso de sensibilización. Y creo que las obras quedan. Como le digo, nosotros estamos compartiendo el libro, este libro de Tupac Amaru, más allá de la sentencia, el cual pueden ya descargar desde un código QR y va a ser de libre acceso a través de los celulares al público en general y en especial nuestro público objetivo, nuestros estudiantes y nuestros jóvenes que tienen que saber más. Tenemos que sensibilizarlos. Gracias, yo les quedo agradecido. 30 segundos, por favor. Estamos ya en el cierre. 30 segundos. Yo creo que esta es una forma de cerrar un capítulo de nuestra historia. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la duda de qué es lo que pasó con Fernandito Tupac Amaru. Ahora ya sabemos que sus restos físicos no existen, pero también con este simbolismo, con esta gestión simbólica que está haciendo nuestro alcalde, ahora sabemos que Fernandito va a estar acá en Cusco y vamos a tener donde poder hacer una ceremonia, seguramente porque va a estar con su padre, con su madre, en la Plaza de Armas, y bueno, ahí tendremos que nosotros rendir homenaje a esta familia que ha generado... 30 segundos. 30 segundos. El historiador Manuel Burga es rector de San Marcos, es director del LUM, del Lugar de la Memoria en Lima. El día de ayer, en una conferencia en el Museo Nacional de Antropología y Arqueología, a propósito del retorno de estos restos simbólicos, señala que él hubiese sugerido, hubiese preferido que los restos permanezcan o bien en Lima o que retornen a Tinta y no en Cusco. ¿Por qué? Porque los cusqueños terminamos agotados en discusiones sin sentido a veces. Y lo dice él así, dice no porque los cusqueños hasta que entiendan la región, la ciudad que tienen. Y está ahí, está en redes. Ok, les quedo muy agradecidos por su presencia, hemos tratado de esclarecer lo que ha ocurrido antes, lo que va a ocurrir mañana y seguramente ya hay un debate que se ha abierto con estas opiniones de Manuel Burga en torno a dónde debe terminar los restos. Se abre, como se ha señalado, se cierra un capítulo y se abre otro. Gracias por su presencia.